de seguir a Jesús. Así que en el verso 18, cuando están todas estas multitudes, porque Jesús ha sanado a miles de enfermos, se acumula la gente alrededor de él, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Jesús ha demostrado su autoridad, como hacíamos ese resumen, todos han visto quién es Él, tienen evidencia, están admirados del poder del Señor Jesús, están admirados de su enseñanza, como dice en el capítulo 7 al final. Toda Palestina es testigo de la evidencia clara que Jesús era el Hijo de Dios, no cabe ninguna duda de quién es Él. Nadie tenía excusa para no creer en Él como el Mesías, como el Rey de Israel. Se quedan estas multitudes, rodean a Jesús, querían ver más, querían recibir más. Y Él está exhausto, está cansado de estar ayudando por horas y horas, uno y otro y otro y otro y otro enfermo sin parar y no para. Y quiere descansar, quiere un lugar donde pueda estar solo. Y le pide a sus discípulos, preparen la barca y nos vamos a ir al otro lado del lago. Creo que es en el libro de Marcos, narra en otra porción que cuando eso sucede, se arma como una flotilla de barcas persiguiendo al Señor. Quieren ir con Él donde quiera que Él va. Pero antes de entrar allí, dice el verso 19, y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Antes de que Jesús se suba a la barca, se acerca este escriba. Acuérdense, los escribas son los intérpretes de la ley en este contexto. Ellos son como hoy en día los abogados. Si hay alguna situación legal, el abogado es el que conoce todas las leyes, el que maneja eso, es el profesional en ese sentido. Los escribas así eran, porque los judíos se guiaban por la ley judía. Obviamente la ley venía de Moisés, pero ellos tenían todo cambiado, tenían un sistema completamente elaborado de parte de ellos. Eran gente de mucho prestigio, eran maestros de la ley, asociados con los fariseos, fieles a las tradiciones y a las enseñanzas que habían diseñado sus antepasados, con altos grados de estudio. Estos hombres, gente muy educada para el estándar de entonces, hombres de importancia con mucha influencia sobre Israel y nada pobres, como lo describe el libro de Lucas. Un día vamos a llegar allí, describe que eran buenos para sacarle dinero a la gente, así les ponían cargas a las mujeres viudas hasta que las dejaban sin casa, sin nada, porque manipulaban la ley de tal manera que llevaban a la gente hasta lo más pobre que llegaban. Era gente de mucho dinero. Así que antes que parta la barca, declara que quiere seguir a Jesús y lo llama Maestro. Y esta declaración es de mucha importancia porque se me fue la palabra, el escriba, se me fue la mente en blanco, el escriba era un maestro, eran los maestros de entonces. Y ellos no se sometían bajo la enseñanza de nadie, ellos eran los maestros. Era lo que ellos decían, era lo que ellos interpretaban de la ley. Lo que ellos decían era lo que se hacía. Ellos influenciaban sobre los fariseos y sobre todo el mundo. Entonces cuando él le dice al Señor Jesucristo, Maestro, básicamente este hombre al hacer eso se está separando de todo lo que significa ser un escriba, de todo el resto de los escribas. Hace una separación. Es serio lo que le está diciendo aquí. Es serio esa declaración. No salía de ellos este tipo de declaración. ¿Sí? Entonces está reconociendo la autoridad de Jesús para enseñar. Reconoce que Jesús es su maestro, que viene de parte de Dios, lo acepta como de parte de Dios, ve la manifestación de los poderes, los milagros y los prodigios que el Señor Jesucristo ha demostrado y quiere seguirlo. Hoy en día, la mayoría de las iglesias estarían felices de que un abogado con mucho dinero, con mucho prestigio, con mucho nombre, con mucha influencia sobre la ciudad, formara parte de la membresía de su iglesia. Ya le explico por qué estoy haciendo esta comparación. Esa persona seguramente no tendría mucho obstáculo para llegar a ser un miembro de la mayoría de las iglesias. Puedo decir aquí en Ciris y Modesto. ¿Sí? No habría mucho chequeo en cuanto a esa persona. Si dice, yo quiero seguir a Cristo, ok, vente. ¿Por qué no? Es una persona de influencia, es una persona reconocida en la comunidad, es una persona de dinero, ¿por qué no? ¿Sí?
se empuja para que muchos formen parte de la iglesia así. Pero el Señor Jesucristo no hace eso. El Señor Jesucristo sabe bien quién es este hombre. El Señor hace una pausa allí. El Señor mira el corazón de este hombre. El Señor escucha la declaración de este hombre, que tan importante y tan seria como es. Pero el Señor ve que su corazón no está en el lugar que debe de estar. Este hombre estaba deslumbrado por la capacidad del Señor Jesucristo. Y seguramente, según lo muestra aquí, lo podemos deducir fácilmente. Lo que quería era entrar junto con Jesús, tener la fama que Jesús tenía, ser un maestro que andaba con el maestro. Porque el Señor Jesucristo, Él le dice al Señor Jesucristo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Estoy listo, aquí estoy, yo te voy a seguir. ¿Se acuerdan de quién hizo una declaración así parecida? A Pedro. Le dijo al Señor Jesús: Señor, yo nunca te voy a abandonar. Aunque tenga que morir por ti, nunca te voy a abandonar. El Señor le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo esta noche. Entonces Jesús le contesta a este hombre en el verso 20, le dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y uno escucha esta declaración del Señor Jesucristo y dice: ¿por qué está hablando Señor Jesús así? Él le dice: Maestro, quiero seguirte. El Señor Jesús dice, habla de las zorras y habla de las aves. ¿Por qué está hablando el Señor Jesucristo así? Parece que fue una respuesta desligada de la declaración del escriba. ¿Sí? Como que Jesús estuviera cambiando el tema, pero en realidad lo que está haciendo es lo que siempre el Señor Jesús ha hecho, como lo narran los evangelios: suplir la necesidad de esa persona. La necesidad de ese hombre, Jesucristo la vio, y por eso le está hablando así. La necesidad del escriba era entender dónde estaba su corazón en relación con Jesús. No era hacerlo parte del equipo inmediatamente, sino ayudarle a entender dónde estaba su corazón. Decir que lo seguiría donde quiera que fuera era un compromiso que el escriba no estaba dispuesto a pagar. La respuesta de Jesús lo demuestra. Al compararse él con las zorras y con las aves. Dice: las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El escriba, un hombre rico, de prestigio, privilegios, palancas, autoridad, estatus social alto, y desde ese fundamento, desde donde él está, él hace su declaración: yo te sigo, pero mantengo mi prestigio. Yo te sigo, pero mantengo mi estatus. Yo te sigo con mi riqueza. Yo te sigo con todo lo que yo soy, con todo lo que tengo, pero yo te sigo. En realidad, eso es lo que está sucediendo aquí. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está dejando ver aquí. El fundamento en su corazón estaba errado. Aunque la declaración era apropiada. Aunque el reconocimiento de Jesucristo como maestro era apropiada. Pero su corazón no estaba donde necesitaba estar para en realidad poder seguir al Señor. Es decir, en otras palabras, estaba diciendo: te sigo, pero sin perder nada de lo que tengo, que no me cueste, pero yo te sigo. Jesús le dice: yo no tengo nada cuando se compara con las zorras y las aves. No poseo nada. Tengo menos aún que lo que tienen los animales. Le está diciendo: ese es el precio de seguirme. Y no es el precio que tú quieres pagar. Había personas con Marta, la hermana de Jesús, donde él llegaba a quedarse. Obviamente él tenía donde dormir, pero nunca fue dueño de una propiedad. ¿Sí? Había gente que lo atendía, pero Jesús nunca fue dueño de un caballo. No tenía una casa. Lo único que era suyo cuando fue a ser crucificado era la ropa que tenía, su manto, que los soldados se jugaron la ropa que el Señor tenía. Seguir a Jesús tiene un precio, porque seguir a Jesús demanda ser como Jesús. El precio es alto. El escriba nunca consideró el precio de seguir al Señor. Rápidamente hace la declaración: yo te sigo donde quiera que sea. Muchas personas hacen lo mismo. Oyen de Jesús, escuchan testimonios y responden declarando que creen en Jesús y dicen que son cristianos,
pero no siguen a Jesús, no están dispuestos a verdaderamente seguir a Jesús. El término seguidor de Jesús es más. Voy a usar un término mexicano, está choteado, ¿sí se dice así? Mi maestra, ¿vero? ¿Sí? ¿Choteado? Ok. Lo que quiero decir con esto es, voy a dar un ejemplo. Qué bueno los misioneros que están viniendo aquí. Estos son misioneros de verdad. Créeme, hay muchos misioneros chafas, muchos, la mayoría, desgraciadamente. En los países musulmanes, y yo hace poco le di ride a un musulmán, en el trabajo part-time que estoy haciendo. Bueno, tal vez eso nos va a ayudar a entender a donde quiero llegar, por qué el término seguidor de Jesús está tan choteado. Me siento raro diciendo la palabra, pero sé que ustedes me entienden. Él, cuando íbamos en el carro, me dijo, lo único que hace, digo, no, soy pastor cristiano. Me dijo, oh, qué bueno, yo respeto a las personas religiosas y yo creo también en Jesús y mucha gente no habla de Jesús hoy en día. Yo sé en cuál Jesús cree él. Él no cree en Jesús como el Hijo de Dios. Él cree en Jesús como un hombre que fue un maestro, un profeta. Entonces, mi oportunidad fue hablarle de él, de los milagros de Jesús. Y dije, Jesús sanó a todos los enfermos que se acercaron a él. Empecé a hablarle de la evidencia de que el Jesús que él cree no hace match con el Jesús que dice la Biblia. ¿Qué hacen los misioneros que van a los países musulmanes donde es ilegal ser cristiano? Ellos han entendido que los musulmanes creen en ese Jesús. Entonces les predican ese Jesús. El Jesús que ellos creen, no el Jesús de la Biblia. Y una vez que los musulmanes dicen, oh sí, creemos en ese Jesús, les dicen, oh, eres un seguidor de Jesús. Y traen sus reportes de muchos musulmanes que ahora son seguidores de Jesús. Pero siguen congregándose en sus mezquitas, siguen practicando su religión musulmana, siguen teniendo las mismas creencias musulmanas, no le sirven al Señor. Entonces el término seguidor de Jesús, inclusive cuando uno lee literatura cristiana hoy en día hay que tener mucho cuidado cuando hay una expresión así. ¿Por qué está usando seguidor de Jesús? ¿Por qué se está identificando con eso? Es un problema serio con las misiones. Es un problema muy, muy, muy delicado. Predicar el verdadero Jesús provoca muchas veces persecución y muerte. Y la mayoría de los misioneros no quieren ni ser perseguidos ni morir por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque están como el escriba. Yo te sigo, pero yo tengo mis propias condiciones. Mientras yo esté bien, mientras no me afecte, yo te sigo. Y por eso el Señor Jesucristo le contesta al escriba, yo no tengo nada, tengo menos que los animales. ¿En de veras quieres seguirme? Para el escriba Jesús era un buen maestro, pero no era el Señor. Hoy en día se predica en muchos lugares un evangelio fundamentado en una gracia barata. Esta gracia no demanda obedecer a Jesús, no demanda renunciar al mundo, no demanda ser diferente de los mundanos. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor en Alemania. Se opuso al régimen nazi y él murió eventualmente. Y él describió la gracia barata así. Es predicar del perdón sin requerir arrepentimiento. Arrepentimiento es abandonar completamente lo que se está haciendo. Bautizo en agua sin la disciplina de la iglesia. Comunión sin confesión de pecados. Gracia barata es una gracia sin discipulado. Gracia sin la cruz es una gracia sin el Jesús vivo y encarnado. Es una gracia superficial. En contraste, la gracia cara es el terreno que contiene el tesoro escondido, por el cual el hombre que lo descubre va y vende todo lo que tiene para comprar ese terreno y poder tener allí ese tesoro. Es la perla de gran precio que para comprarla vende todo lo que tiene para poder alcanzar esa perla. Le cuesta todo para poderla tener. Es estar bajo la autoridad de Jesús como el Rey, por quien el que lo sigue es capaz de sacarse el ojo que le ha sido de tropiezo para ofender al Señor. Esa es su disposición. Es el llamado de Jesús por el que el hombre deja atrás todo lo que tiene y lo sigue. Esa gracia es cara, porque nos llama a seguirlo, y para seguirlo hay que dejar todo por Él. No hay excepción en lo que el Señor pide. Él no pide poco, no pide mucho. Él pide todo
porque Él dio todo en la cruz del Calvario. Muchos hoy en día están bien contentos con asistir a la iglesia, hacen algo de trabajo allí, sin nunca considerar si en realidad están pagando el precio por seguir al Señor Jesús. No revisan sus vidas, están contentos, están acostumbrados. Llegan el domingo, hacen su parte y siguen su vida. No se meten en problemas, no dicen malas palabras, no le buscan pleito a la gente. Están en sus negocios tranquilitos y piensan que son discípulos del Señor Jesucristo por eso, pero no quieren revisar su corazón. Todo lo que les cuesta seguir a Jesús es un día a la semana venir al servicio, y con eso están satisfechos. Tienen su propio estándar de lo que es ser un discípulo del Señor Jesucristo. Pero pueden estar engañados pensando que son discípulos de Jesús cuando en realidad son sus propios planes los que ellos siguen. Justin, el misionero que estuvo aquí, estuvo hablando de eso, dio la ilustración de cómo él estaba antes. Jesús, Él es Señor, Él es Dios, y quien lo siga se hace esclavo de Él. Señor es la palabra kurios en griego. Kurios quiere decir, y ya lo hemos visto muchas veces, uno que es dueño de esclavos. Otra palabra que se usa para describir al Señor Jesucristo es la palabra déspota en griego, que lo usamos como déspota, nomás que en nuestro lenguaje tiene un significado muy negativo. Pero quiere decir uno que tiene absoluta autoridad y derecho sobre sus esclavos y hace con ellos como quiere. La diferencia con el Señor Jesucristo es que es un Señor que suple, que cuida, que ama, que protege, que defiende a sus esclavos. Y la palabra que describe a un verdadero seguidor de Jesucristo es la palabra doulos. Doulos en griego quiere decir esclavo. Ni siquiera quiere decir siervo, quiere decir esclavo. Uno que se ha entregado completamente. Uno que se ha dado completamente. En la ley, en el Antiguo Testamento, encontramos a los esclavos que amaban tanto a sus amos, a sus dueños, que cuando llegaba el tiempo para que los dejaran libres, no querían ser libres, se hacían perforar la oreja. Y eso era el símbolo de que voluntariamente seguían como esclavos por el resto de su vida, al cuidado de ese Señor. Seguir a Jesús es ese tipo de relación que presenta la palabra, es una obediencia total. El creyente renuncia a todos sus derechos y no tiene nada que lo detenga para seguir a Jesucristo en una obediencia no parcial, sino total en todo lo que hace. Su propia conveniencia no cuenta. Su prioridad es el reino del Señor. Su vida se conoce por un mover constante en aprender la palabra, escudriñar las Escrituras para saber qué dice el Señor, qué piensa el Señor, cuál es la voluntad y el propósito del Señor para obedecer al Señor. Y no anda buscando cuál es el propósito de Dios para Él. Anda buscando cuál es el propósito de Dios para Él meterse a obedecer al Señor y servirle en su reino. Eso es un discípulo del Señor Jesucristo. Una total obediencia al Señor. Crecer todos los días. Intencionalmente buscar eso. Y un verdadero discípulo, obviamente, no tiene problema para decir que no he tenido tiempo de leer la Biblia. El que dice eso no está viviendo como un discípulo del Señor. Es que no he tenido tiempo para orar, estoy muy ocupado. Ok, su agenda es más importante que obedecer al Señor. Usted necesita reconsiderar sus pasos si eso le está pasando a usted. Otras personas se aferran a una confesión que hicieron hace años atrás. Piensan que por eso, porque un día confesaron a Jesús como su Señor y Salvador, son discípulos de Jesús. Y algunos han sido enseñados que alguien puede venir al Señor Jesucristo y ser salvo y no obedecer al Señor Jesucristo, lo cual es mentiras. La Biblia jamás afirma tal cosa. Muchos le llamarán Señor, Señor, pero Él les dirá en ese día, apártense de mí, hacedores de iniquidad, no los conozco. Jesucristo, al detener al escriba, lo está previniendo de ser engañado. Lo está previniendo, está supliendo la necesidad de él. La necesidad de él en ese momento no es ir con Jesús. La necesidad de él en ese momento es ver
que por su propia conveniencia no puede seguir a Jesús. Nadie viene al Señor Jesús con sus propios planes y su propia agenda. Es imposible. Eso es compasión. Eso es verdadera compasión. A no aceptarlo como discípulo. Lo regresa a donde pertenece para que cuando en realidad haya creído, sepa el costo que tiene que pagar al ser discípulo de Jesús. A veces vienen personas a la iglesia y hay miembros que sin siquiera saber bien cómo esa persona vive, ya le dicen hermano, hermana. Jesús enseña que no es así de fácil. Él tomó la responsabilidad de rechazar a los falsos, aunque ellos pensaban que eran genuinos. La iglesia tiene la misma responsabilidad de tener mucho cuidado a quien le dice hermano, hermana. A veces creo que somos muy ligeros con eso. En Aguana, el ministerio de Aguana, que ahorita está en pausa por las vacaciones, yo nunca he visto un ministerio que atraiga tantos voluntarios como Aguana. Tenemos más de 20 voluntarios ahora. Pero estando trabajando con Aguana, varias personas se han acercado. Yo quiero servir en Aguana, porque ven el excitement, ven la bendición del Señor, ven cómo se mueve todo ahí, cómo los niños responden, todo lo que está pasando, la organización que tenemos allí. Yo quiero servir en Aguana. Recuerdo 2 personas en particular, no están aquí. Ojalá estuvieran. Oh, yo quiero ser voluntario, yo te ayudo. Le digo, ok, hazte miembro de la iglesia y después puedes venir y servir como voluntario en Aguana. Dice, oh, no, eso no me lo esperaba, eso no. Yo no quiero ningún compromiso con la iglesia. Dije, pues no quieres un compromiso con Cristo porque vas a servir a los niños. ¿Por qué tú vas a ser un modelo para los niños? Olvídate. O amas a la iglesia del Señor y le sirves a la iglesia, entonces te haces parte de eso, así nomás, ¿no? Otra señora también, yo quiero ayudar. Ok, hágase miembro, ya que se haga miembro. Y hay gente que piensa, oh, ¿dónde firmo? Ya soy miembro. No es así. Se revisa la vida de la persona que quiere ser miembro. Se comprueba que de veras ama al Señor y ama a la iglesia. Y entonces se le da espacio para que se haga miembro. Y entonces puede ayudar. Lo que Cristo le está hablando al escriba es del compromiso. Y ese compromiso demanda una renuncia. Yo me acuerdo de un amigo en San José, jugábamos soccer los lunes en la tarde. Eran muchos equipos que teníamos cerca del Spartan Stadium. Y un día él empezó a trabajar con los niños. Y le digo, ¿no te he vuelto a ver en los juegos? Me dijo, ya renuncié a eso. Y me impresionó cuando me dijo, ya renuncié a eso para poderle servir al Señor. Para poder servir en la iglesia. Cristo está primero. Antes de seguir al Señor Jesús hay que considerar el costo. Cuando se predica el Evangelio, por eso no se deben hacer ofertas de prosperidad y riquezas, ni de salud ilimitada y comodidad, y como que todo te va a salir bien. Yo recuerdo hace años, la iglesia estaba apenas comenzando, vino una señora aquí, salimos a evangelizar con ella, con mi esposa, y empezó a decirle a unos hombres en un restaurante, vengan a la iglesia, allí van a encontrar novia. Dije yo, ¿qué? Esta mujer no tiene la menor idea de lo que es el reino. ¿Está ofreciendo que la iglesia qué es? Dije, aquí muere ya, le cortamos. Nunca quiero salir más con esa señora. Porque ni siquiera conoce a Cristo de seguro. Es la risa, es ridículo. Lo que la gente quiere presentar a veces en lugar de presentar el Evangelio. Yo digo a las personas, piénsenla. Si usted quiere seguir al Señor Jesús, piénsenla. Le va a costar no mucho, le va a costar todo. Tiene que estar disponible para el Señor 100%, todo su corazón. Eso es ser un discípulo del Señor. Miremos el segundo personaje que el Señor rechaza aquí, verso 21, dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El primero, el escriba, fue muy rápido, como que, ¡pum! ¿Quieres? Yo te sigo, Señor. Y el segundo es como, no, pues sí te sigo, pero mira, tengo que ir despacio, tengo que esperar a que mi papá se muera. Y en realidad lo que está diciendo allí, deja que entierre a mi padre, no es que el papá se murió y tiene que ir al funeral, porque en la costumbre de ellos la persona se muere y el mismo día la tienen que enterrar.
No está hablando de eso. Lo que está diciendo, deja que entierre primero a mi padre, es deja que primero reciba la herencia. Ya que tenga la herencia en el bolsillo, entonces, Señor, yo te sigo donde sea. Ese no es un discípulo. Un discípulo jamás pone sus propias condiciones. Y le dice al Señor, si me dejas hacer esto, entonces te sigo. No, Jesucristo es el Señor. A Él se le obedece. En otras palabras, ese hombre dice, mi familia es primero. Ya que atienda bien a mi familia, ya que tenga todo bien en mi casa como yo creo que debe estar, entonces, Señor, yo te atiendo. Pasa hoy en día, ¿no? Personas que, yo no estoy diciendo que no cuide a su familia, por favor, cuida a su familia. Pero parece como que la casa es un templo. Y la familia se adora en ese templo. Porque todo es allí adentro y nada más allí adentro. Es un círculo completamente cerrado y todo es para eso. No es lo que el Señor dice en la palabra. Hay otra prioridad. La prioridad es Cristo mismo. Cristo es la prioridad del discípulo. ¿Atiendo a mi familia? ¿Entonces te puedo seguir? No. Con mi familia, junto con mi familia voy y te puedo seguir. Eso es lo que tiene que hacer el discípulo. Incluye a toda su familia para servir al Señor. Si no, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí, o Mateo cuando escribió esto. Este hombre venía con sus propias condiciones. El discípulo no puede establecer sus condiciones. Ser discípulo es una obligación de tiempo presente. Presente, progresivo. Eso quiere decir es ahora, aquí mismo. No para, no se detiene. Es ahora y es aquí mismo. Es decir, no se puede ser discípulo y decir, oh, mañana tomo vacaciones de ser discípulo y luego sigo. Cuando usted se da de vacaciones, usted no toma vacaciones espirituales, ¿cierto? Solo le queda a un pagano, pero no a un cristiano, no a un discípulo del Señor. Donde quiera que usted está, usted jamás deja de ser un discípulo del Señor. Recibir la herencia que este hombre dice, también quería decir que ya que estuviera bien financieramente, entonces podía seguir a Jesús. Para muchos hoy en día es, ya que logre el sueño americano, ya que logre tener mi casa, ya que logre tener mi carro, entonces, cuando junte todo esto, entonces ya le sirvo al Señor. Ya todo está bien, yo ya puedo venir a servir al Señor. O como mis niños están pequeños, no puedo hacer ningún compromiso. Ya que mis niños crezcan, entonces le puedo servir al Señor. Excusas, ¿no? O es que tengo que llevar a mis hijos al juego y pues no puedo seguir a Jesús porque está primero el juego. O como algunas personas, ya que me gane la lotería, entonces doy a la iglesia. Por ahora necesito ese dinero para gastármelo en el ticket de la lotería. O ya que termine de pagar todas mis deudas, entonces voy a estar listo para servir. Y puedo seguir con la lista, on, y una y otra cosa. Piense, sea honesto, ¿cuál es su excusa? Para que usted no sea un discípulo 100% comprometido, sirviéndole al Señor 100% del tiempo, donde quiera que usted esté. ¿Cuál es su excusa? Haga la lista y deshágase de esas cosas si verdaderamente usted ama al Señor Jesucristo. Y si no, clame por misericordia. Que el Señor le dé salvación y ponga ese sentir en su corazón, porque humanamente esto es imposible. El precio del discipulado, ¿cuál es? ¿Cuál valor le ponemos al precio del discipulado? Déjeme le digo cuál es el valor. Cuesta su vida. Ese es el precio de seguir a Jesús, su vida. Eso es lo que vale seguir a Jesús. No se le puede poner ningún precio monetario. Si usted es un discípulo de Jesús, su vida ni siquiera es tan valiosa. El reino del Señor es el que es valioso. Su familia ni siquiera es tan valiosa. El reino del Señor es el que toma la prioridad. Yo no estoy diciendo que descuide su casa. Que la palabra claramente habla de cómo cuidar la casa. Edificar la iglesia del Señor es lo valioso. Estar completamente comprometido sin importar lo que venga en el camino es lo que cuenta. ¿Cuántos de ustedes, excusa tras excusa tras excusa, no se comprometen para servir al Señor? No se comprometen para servir a la iglesia. Ni siquiera se comprometen con el
con ser miembro de la iglesia local. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene su propia agenda. Usted no está viviendo como un discípulo del Señor Jesucristo. En usted no hay el compromiso de entregar su vida para el Señor Jesús y ni siquiera puede hacer lo más simple, ser fiel en lo poco, para un día poder llegar a ser fiel en lo mucho. Muchos ya lo están haciendo, los felicito. Pero si no lo está haciendo, escuche lo que la palabra nos quiere mostrar aquí. No puede decir, es que estoy enfermo y entonces no puedo servirle al Señor. Luego la hermana Dani Medina aquí, con mucho trabajo caminando, con mucho dolor en su cuerpo, aquí está. Y sé que visita a una hermana de la iglesia. Aunque esté en cama sin poderse mover, pudiera orar. No hay excusa para no servirle al Señor. Mientras haya aire para respirar y fuerzas, hay manera de servirle al Señor. Todo lo demás son excusas. Todos son excusas. El escriba quería seguir a Jesús sin perder ninguno de sus privilegios y el otro quería seguir a Jesús, pero hasta que hubiera terminado con todos sus proyectos familiares. El día para seguir al Señor Jesucristo es hoy. La oportunidad para verdaderamente vivir como un discípulo de Jesucristo es ahora. Usted lee la Escritura, no dice considera a ver si algún día puedes seguir al Señor Jesús. No dice eso. Dice vayan y hagan discípulos. Mateo 28, estuvimos orando ahora. Ser un discípulo es un privilegio. Nunca piense que usted le hace un favor a Dios por ser un discípulo. Mire Mateo 10, verso 35 hasta el 37. Verso 35 dice, porque he venido para poner en disensión. Bueno, leamos desde el 34 el contexto. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El 38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El Señor está hablando de prioridades aquí. Si su familia es lo más importante para usted, usted no es un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. No puede ser que su familia sea lo más importante para usted. Cristo tiene que ser lo más importante. El Señor dice aquí, he venido para traer disensión. Lo que está hablando, los de tu casa van a ser tus primeros enemigos. ¿Cuándo? Cuando usted verdaderamente esté siguiendo al Señor Jesucristo, usted va a sentir la oposición. De una manera u otra la va a sentir. Porque hay resistencia para obedecer al Señor. El Señor demanda una entrega total a Él y ponerlo a Él como la única prioridad que domina su vida. ¿Esto indicaría entonces abandonar a la familia? No, yo no creo eso. Yo no creo que el Señor está pidiendo que una persona abandone a su familia. Lo que está pidiendo es que dirija a su familia en obediencia al Señor Jesucristo primero. Entonces hay bendición allí. En verso 22, regresando a Mateo 8, el Señor le dice, Jesús le dijo, sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya vimos que el papá de él no se ha muerto, o sea, el Señor no está mostrando insensibilidad contra él. El Señor está hablando a la necesidad que ese hombre tiene. Y no a la necesidad egoísta. Yo no estoy refiriendo a lo que ese hombre quiere o anhela. La necesidad, yo me refiero al área de pecado en su vida. El Señor está confrontando el pecado en su vida. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Los que están muertos espiritualmente se ocuparán de los suyos. Los que no tienen parte en el reino de los cielos se ocupan de los negocios de la tierra, porque ellos viven, para eso mueren y están muertos espiritualmente. Lo que Jesús le dice, deja que los que están en el mundo se ocupen de los del mundo. Si tú verdaderamente me quieres seguir, tú no perteneces allí. No perteneces al mundo. Tienes que abandonar todo y a todos para poderme seguir. Si no, no puede ser mi discípulo. Ok, esa es la introducción del mensaje. Ustedes no tienen prisa, ¿cierto? Ya son las 12:10.
Vamos a empezar ahora con los puntos del mensaje. Son 4. I'm serious. Estoy serio. Son 4 puntos, pero son cortitos. Es un resumen, básicamente. 4 puntos. 4 verdades que el Señor deja ver en este pasaje. La primera, lo que el Señor demanda es radical. Lo que el Señor demanda es radical. ¿Cuánto demanda el Señor Jesús para ser seguido? Él demanda ser el Señor total y absoluto sobre su vida. Y usa el ejemplo, el que no me ama más que a su padre y a su madre. En otra escritura dice, el que no aborrece a su padre y a su madre. Lo que está diciendo es que el amor por Jesucristo es tan grande, es tan importante, está tanto el corazón allí, que comparado con el amor al padre y a la madre, es como que los aborreciera, aunque sí los ama. Eso es lo que Jesucristo está hablando. Pregúntese, ¿es así su amor por el Señor? ¿Cuánto amor requiere de los que le aman? Mateo 22, 37 al 40 dice, amarás al Señor tu Dios con lo que te quede de tu corazón, ya después que ames a todo el mundo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Estudiantes, ustedes que están para entrar al college, cuando comprometen su mente o dedican su mente al estudio, no pueden hacer al lado al Señor, jamás. Cristo tiene que mantener el primer lugar, sino todo lo que están haciendo allí no es nada, sino es Cristo el que consume su corazón, el que consume sus pensamientos, sin dejar de ser responsable en lo que tienen que hacer, obviamente. Igual en la casa o en el trabajo, donde quiera que usted esté. ¿Cuánta santidad demanda Dios de los que lo siguen? 1 Pedro 1:15 dice, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuánta santidad le pide Dios a sus discípulos? ¿Cuánta? ¿En dónde? ¿Cuándo? Dice, sed santos como yo soy santo. Dios es santo perfecto. Dice, el estándar que le está poniendo es un estándar de perfección. La santidad que le está poniendo es una santidad incomparable. Ese es el estándar. Allí es donde mira al discípulo. Allí es donde apunta. Y ahí es donde dispara para pegarle el día allí. No hay otro estándar. Oh, pero es que somos hombres y todos los hombres, el hombre es débil, el hombre peca. Ese no es el estándar. El estándar es Él. Sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. ¿Cuáles de los mandamientos demanda el Señor que se cumplan? Mirando la demanda radical del Señor Jesucristo. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto cuando termina de hablar de la ley. ¿Cuál es el estándar? ¿Cuál es la demanda? Es una demanda radical. Piénsela. Si usted dice que quiere seguir a Jesús, piénsela. Si usted dice que es cristiano, piénsela. ¿Está dispuesto a pagar el precio para seguir al Señor Jesús? ¿O seguir al Señor Jesús es algo del domingo que usted se acostumbró a hacer? Hay una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y lo que Jesucristo le dice a usted hoy y a mí y a todos nosotros es, deja que los muertos entierren a sus muertos. Deja que los que están muertos en el mundo se ocupen de su mundo. Tú no perteneces al mundo. Y acuérdate que el Hijo del Hombre no tenía nada donde dormir siquiera. Si lo quieres seguir, tal vez el Señor te pida todo lo que tú tienes. Yo no estoy hablando de que usted traiga algo aquí. Yo no soy de esos rateros que salen en la televisión. Estoy diciendo lo que Dios le pida a usted que haga. Para que usted vaya a las misiones tal vez. Para que usted vaya y apoye a algún pastor o sea pastor en algún lugar. Yo no sé qué le está pidiendo el Señor a usted, pero usted tiene que estar dispuesto. No aferrado a lo que tiene, sino con las manos abiertas. Este mensaje, miren hermanos, yo lo terminé de escribir el jueves. Y ayer en la noche, después de que salimos de la fiesta de los hermanos donde Samuel, fui a la casa, dije que lo voy a revisar, lo voy a editar. Y cuando abrí mi computadora, nunca lo pude encontrar por ningún lado. Algo pasó que la computadora no hizo sync con la otra que uso en la oficina. Era casi la medianoche ya. Tenemos que no estar aferrados, sino con las manos abiertas. Y el Señor, está bien. Si tú quieres que lo escriba de nuevo, está bien. Voy a dormir un poco menos, pero está bien.
Vine a la oficina con Neita, me acompañó, busqué aquí, no lo pude encontrar, regresé a la casa, otra vez de cero volver a escribirlo todo. Y está bien, Señor. El que es el Señor es Cristo. El que habla tiene que ser el Señor. El que obra tiene que ser el Señor. No nosotros. Los planes que permanecen son los del Señor, no los nuestros. Las metas que logramos son las que Dios pone en la palabra, no las nuestras. Y que yo sepa, el Señor tiene metas bien claras para sus hijos. Santidad, obediencia total. No nuestros planes. Nosotros no somos el centro. Ese es el problema del Evangelio de la prosperidad. Tú eres hijo del Rey. Tú te lo mereces aquí y ahora. Entonces ya Cristo no es Señor. Cristo es el sirviente de ellos. El que les sirve para sus mandados, según ellos. Pero no es lo que Él está hablando aquí. Por eso no aceptó al escriba. Por eso no dejó al otro discípulo que quiere decir, déjame atiendo a toda mi familia y después te sigo. No. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces el primer punto es que lo que el Señor demanda es radical. El segundo es su autoridad es única al hacer estas demandas. Nadie tiene tanta autoridad, ni tiene la autoridad que el Señor Jesucristo tiene. Y me voy a regresar al verso 20 del capítulo 8, una parte que no elaboré aquí. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Jesucristo le está hablando de su autoridad cuando dice el Hijo del Hombre, está refiriéndose a Él. El Hijo del Hombre obviamente habla de la humanidad y la compasión del Señor Jesucristo, pero eso nos lleva a una escritura en Daniel 7, versos 13 al 14. La hemos visto también antes. Daniel 7, allí en el Antiguo Testamento, versos 13 al 14. El profeta Daniel está teniendo una visión. En esa visión, él está viendo lo que va a ser de los reinos en la tierra, cómo van a terminar, el orden en que va a pasar las cosas, de acuerdo a lo que él describe. Estamos en la última etapa de la visión de Daniel, antes de que venga el Señor. Ve a Dios en la visión, en el verso 9. Cuando llegamos al verso 13, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, el mismo título que Jesucristo usa en Mateo 8:20, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, el Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el que está hablando en esa escritura en Mateo 8, y cuando dice el Hijo del Hombre, es decir, el creador del universo, el que sostiene todas las cosas con su palabra de poder, el que tiene autoridad sobre todo y sobre todos, y sin Él nada puede existir. Él ni siquiera tiene donde recostar su cabeza. Tú consideras seguir al Hijo del Hombre. Si el Hijo del Hombre se despojó, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para no despojarte? ¿Acaso tienes más autoridad que el Hijo del Hombre? ¿Tienes más conocimiento? Lo cantamos el canto. No sé si se da cuenta de lo que cantamos, pero lo cantamos. Ahora usted medite en lo que cantamos. Es una declaración de la gloria del Señor en ese canto. ¿Quién dará consejo al Señor? ¿Cómo se llama ese canto, Eric? ¿Contempla a Dios? ¿O exalta? ¿Contempla a Dios? ¿Ese se llama? Está basado en el libro de Romanos, si no estoy mal al final. Es una doxología donde declara la grandeza del Señor, el dominio del Señor. Mateo 28, 18, que lo usamos para orar. 28, 18 dice, toda autoridad, toda potestad o autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. El Hijo del Hombre tiene toda autoridad. Si el Hijo del Hombre habla, todo el mundo se calla ante la voz del Hijo del Hombre. Y todo el mundo escucha, y todo el mundo queda bajo la responsabilidad de dar cuentas a Él de lo que escucharon decir en su palabra. Así que seguir al Señor Jesucristo no es como en mi agenda me encontré que me falta esto, lo voy a incluir ahora. Es la única agenda que puede quedar si usted es un discípulo del Señor Jesucristo. Y solo así
Solo así usted va a entender bien cuáles son sus dones, cuál es la capacidad que Él le ha dado, cuál es el poder que verdaderamente opera en usted, cuál es su parte específica en el reino de los cielos. Aquí, ahora, ayudando a edificar el reino en la iglesia del Señor para cuando Él venga. Entonces, el primero es que el Señor demanda, la demanda del Señor es radical. Segundo, su autoridad es única al hacer estas demandas. Y tercero, es las prioridades del discípulo. Seguir a Jesús, lo he estado diciendo, es la máxima prioridad para un creyente. Y debe dedicarse a fortalecer esta prioridad. Si esta es la prioridad máxima del discípulo, debe dedicar su vida a fortalecer específicamente esta prioridad. ¿Cuándo? Todos los días de su vida. ¿De qué manera? De una manera intensa, dedicado. ¿Cómo? Con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas, con todos sus recursos. Debe estar dispuesto a poner su vida, debe estar dispuesto a amar, a seguir al Señor por encima de todo, inclusive su propia vida. Mire Lucas 14, 26 al 27. Yo leo estas escrituras como lo que está narrando Mateo, y esto es lo que yo siento, iglesia, que el Señor hace. Nos agarra y no nos suelta. No nos suelta. Nos pone de frente a la palabra, nos dice, esto es lo que quiero que vean. Esto es lo que quiero que escuchen. Esto es lo que quiero que consideren. Es intenso lo que el Señor deja ver aquí. Lucas 14, 26 al 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser su discípulo. No importa lo que pase con usted. Lo que importa es que el nombre del Señor sea santificado a través de su vida. El Señor es serio en esto. Cuando usted lee la historia de Moisés en Números 20, el pueblo se queja porque no tienen agua y Dios decide glorificar su nombre dándole agua a esos rebeldes. Y le dice a Moisés y a Aarón, ve y habla con la roca para que salga agua y el pueblo tenga agua. Y Moisés tiene sus propios planes y en lugar de hablar con la roca, habla con el pueblo. Y le dice, ustedes rebeldes, ustedes no merecen al Señor. Los regaña, los acusa. Y después toma su vara y golpea la roca. ¡Pah! ¡Pah! Y sale agua. No es lo que Dios le pidió. Pero Dios había decidido glorificar su nombre dándole agua al pueblo de Israel. Con Moisés o a pesar de Moisés. Y Moisés perdió su oportunidad y Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida, por cuanto no obedeciste lo que te pedí. ¿Cuántas veces Moisés desobedeció al Señor? Dejó de ser discípulo una vez y fue suficiente para que no entrara a la tierra prometida. Claro, es un caso extremo, es un caso único, es una narrativa. Pero tenemos que considerar como algo serio el seguir al Señor Jesucristo y saber dónde estamos. Si usted no está allí, clame al Señor, pídale al Señor ayuda para entender cómo es que usted puede estar allí. El Señor le va a ayudar. Siga escuchando la palabra. Siga creciendo con creyentes que son maduros en la palabra. Siga orando, siga clamando, siga buscando intensamente. Pero es algo intenso, no es algo ligero. Su prioridad en el discipulado es exclusiva, es única y necesita toda su atención. Entonces, lo que el Señor demanda es radical. Segundo, su autoridad es única al hacer estas demandas. Tercero, las prioridades del discípulo es fortalecer su caminar como discípulo todos los días. Cuarto, los peligros en este mundo que busca complacerse a sí mismo. Este mundo busca estar entretenido. Fui con mi hijo Samuel al cine el otro día, vimos la película y le dije, ¿notaste el mensaje anticristiano de Avengers? Una película muy popular. Un mensaje anticristiano en muchas partes. Usan escrituras,
Usan el nombre de Noé, usan el diluvio, usan el nombre I am. Le dije, está bien, tú te vas a entretener con algo que es pagano, mundano. Digamos que tomas el tiempo para verlo. Pero no aceptes lo que ellos están diciendo allí, no puedes aceptarlo. Y le decía yo a él, ¿sabes qué, Sammy? Tengo mucho problema, tengo mucha dificultad cuando escucho una iglesia, personas que conocen hombres de actores, actrices, saben dónde viven, saben cuánto ganan, saben cuántas películas han hecho, saben cuál es la próxima película, además se saben todas las películas. Le digo, tengo mucha dificultad con estos que dicen que son creyentes y saben tanto del mundo. El creyente no puede estar conectado con el mundo, tiene que haber una desconexión. Hay un rompimiento cuando Dios llama a alguien, lo arranca de las cadenas de Satanás, lo quita de la esclavitud al pecado en el mundo, lo llama a su reino, lo planta como una persona nueva. Y el creyente no puede pensar que puede jugar con eso y no quemarse. No puede pensar así. Es una demanda muy alta de parte del Señor, es un peligro. Mire, si el Señor demanda que lo ame a Él por encima de sus seres más queridos, su esposa, sus hijos, sus papás, cuánto más entonces debe ser el abandonar las cosas del mundo y no prestar atención a lo que el mundo celebra, a las celebridades y las estrellas del mundo, a todo el mugrero que el mundo tiene, un montón de fornicarios, adúlteros, homosexuales, lesbianas, llenando la mente y el corazón de los creyentes y los creyentes hablando de eso. Y saben, conocen, son expertos. Yo tengo mucho problema, mucha dificultad con eso, porque no creo que eso está en el corazón de Dios. No creo. Es más, la Escritura dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Y es como que, puedo tocar, al cabo no me estoy metiendo del todo. Ya el estándar de Dios que está aquí, usted está por allá, usted piensa que está atrás del estándar, usted dejó el estándar de Dios allá, y usted creó su propio estándar. Entró en el juego de Satanás y anda allá muy seguro, muy tranquilo. El amor al mundo, el temor al mundo, lo que complace en el mundo, los negocios del mundo, el dinero que hay en el mundo, el deseo de mantenerse al día con lo que pasa en el mundo, estar a la moda, es un peligro. Es una tentación continua para el creyente. Y hoy en día no cuesta nada, nada. ¿Cuántas casas aquí pudieran decir que usted no tiene un teléfono o un smartphone? Serían pocas. ¿Cuántos niños de aquí pudieran decir que no tienen un smartphone? Son pocos. El acceso que hay a lo que el mundo hace, lo que el mundo tiene, está abierto. En muchos hogares no hay ningún control sobre eso. Es un problema serio. Y para seguir al Señor, no, pues que no tengo tiempo, estoy ocupado. No me he acordado de hacerlo. ¿Por qué? No hay un amor por el Señor genuino. Y la iglesia comienza a caer en decadencia y a hacerse como un club, donde voy a ver a mis amigos, we laugh, we have fun, we enjoy ourselves, pero no estamos siguiendo al Señor. Gloria a Dios por los que sí, ánimo, si lo están haciendo, ánimo. Y por los que no se quede callado, se tiene que hablar. Jesucristo le habló al escriba, Jesucristo le habló al otro discípulo, porque ellos tenían su propia agenda para entonces seguir al Señor Jesús. Muchos jóvenes son tentados así. No niegan que creen en la Biblia, no niegan que es la verdad de Dios, pero igualmente no hacen nada por apartarse del mundo, forman su propio estándar y a otros mundanos los miran, qué bueno que yo no soy como ese. ¿Y ellos? El Señor habla de todo eso en lo que hemos estado estudiando. Yo creo que aquí esto resume mucho lo que el Señor nos muestra aquí. De niños conocen la Biblia, pero llegan a hombres y son arrastrados porque nunca se desconectaron del mundo. No piense
que puede estar conectado con Dios y con el mundo. No se puede servir a dos señores. O ama a uno y odia al otro, o viceversa. No se puede estar en los dos lugares. O es blanco o es negro. O está en la luz o está en la oscuridad. Comienzan como Abraham. Saben de las Escrituras, tienen fe. Pero terminan como la mujer de Lot. Cuando era tiempo de huir del mundo, se quedó convertida en una estatua de sal, porque su corazón nunca salió de Sodoma y Gomorra. Nunca salió. Su corazón no puede estar allá. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, lo que el Señor demanda es radical. La autoridad del Señor Jesús es única para hacer estas demandas. La prioridad del discípulo es fortalecer su discipulado con el Señor. Y los peligros de este mundo presentan un obstáculo grande para seguir al Señor. Tiene que abandonarlos. Un día, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará. Y cuando dice eso, no está diciendo como que pasó y dijo su lista y ya. Está diciendo, cuando dice toda lengua confesará, lo que está diciendo es un reconocimiento absoluto, total, completamente claro, que Jesucristo es el Señor. Cuando dice que toda rodilla se doblará, está hablando de un doblamiento total y absoluto ante el señorío del Señor Jesucristo. Pero para muchos será el último paso antes de irse al infierno. Mejor hacerlo hoy. Mejor hacerlo hoy. Mejor ser un discípulo del Señor Jesucristo hoy. La lista de lo que he dado, yo no estoy fuera de esa lista. Todos nosotros tenemos esa lucha. Cada uno de nosotros. Y tenemos que orar pidiéndole ayuda al Señor, porque humanamente lo que yo acabo de enseñar de las Escrituras no se puede hacer. Usted no puede producir esto. Yo no puedo producir esto. A menos que el Señor sea el que nos esté ayudando. Como Pablo dice, en Cristo somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Cristo. Solamente en Cristo es posible. Él, como leyó Jorge en el libro de Judas, al final, y voy a cerrar con eso. Porque si no podemos quedarnos con la idea de algo legalístico, con lo que acabo de decir. Y no es así. No es como que hace una lista, la llene y ya lo puede hacer. A menos que el Señor esté con usted. Esto no puede suceder. Versos 24 y 25 está una doxología. Dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Él llama a sus discípulos y Él ve que sus discípulos caminen como discípulos. Es una responsabilidad de nuestra parte, pero sin el poder del Señor es imposible. Necesitamos clamar a Él. Ya empezamos a orar hoy con Mateo 28. Por favor, hágalo en su casa. Y si usted cree que usted está bien con el Señor, bien, usted dice, yo no tengo problema. A veces escucho gente que dice, yo escuché la predicación, pero yo estoy bien, yo no tengo problema con eso. Y yo, empiezo a orar más por ellos. Porque todos tenemos problemas. Todos tenemos una lucha. Todos tenemos gran necesidad. Que el Señor nos ayude a vivir como discípulos. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. Padre, gracias Señor por esta narrativa donde presenta a estos dos hombres que fueron rechazados por ti. Lucas habla de un tercer hombre. Señor, tú rechazas una intención superficial. Tú rechazas el emocionalismo. Tú pides un corazón completamente rendido a ti, Señor.
Sabemos que esta es una obra que tu Santo Espíritu hace al dar convicción de pecado. Y tu palabra logra penetrar y traspasar hasta las coyunturas y los tuétanos. Señor, oramos por esa obra en todos nosotros, que seamos verdaderos discípulos. Perdónanos en las áreas donde hemos escogido nuestra propia agenda antes que seguirte a ti, donde hemos amado otras cosas o a alguien más antes que a ti, Señor. Perdónanos, aún nuestra esposa, nuestros hijos. Perdónanos, Señor. Tú eres Rey, tú eres primero. Confesamos, Señor, con nuestra lengua y con el corazón doblado ante ti, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú tienes toda la autoridad y por esa autoridad tu demanda es genuina, es absoluta. Y para nosotros queda la responsabilidad de obedecerte, Señor. Enséñanos a caminar como verdaderos discípulos. Y cuando estemos haciendo discípulos, enséñanos a considerar la autoridad con que tú hablas en tu palabra para enseñar a obedecerte. Oramos, Señor, por los que están aquí o están escuchando o están viendo el video, que no están en Cristo. Usted sabe que no está en Cristo. Usted sabe que usted está caminando con el mundo, no con Cristo. Que puedan clamar al Señor, que puedan suplicar por salvación, por misericordia y compasión. Y pedimos, Señor, conforme a tu voluntad sea hecho en sus corazones, para que puedan arrepentirse, recibir fe y creer para ser salvos, Señor. Te lo rogamos creyendo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano.